Hola chicos, ¿se escucha? A ver, por favor, confírmenme si se escucha porque no, yo no puedo escucharme a mí misma. Hola chicos, ¿se escucha? A ver, por favor, confírmenme si se escucha porque no, yo no puedo escucharme a mí misma. Ya, perfecto, ahora sí se escucha. Un pequeño problema con los audífonos, nada que no se pueda solucionar. Bien, esperamos un ratito, unos 2 minutos, que terminen de dar su post-test, que se puedan conectar, que cojan su libro para apuntar, no sé, su cuaderno, sus resaltadores. Yo soy fan de los resaltadores. ¿Se ve bien? Bien, un minuto más y empezamos. Bien chicos, siendo ya 4:05, hemos dado 5 minutos para que todos puedan conectarse. Vamos a empezar. Mi nombre es Alexandra Hernández Zanatti, soy médica cirujana, recién egresada de la Universidad San Martín de Porres. El tema que hoy nos reúne es hipo e hipertiroidismo. Ya saben que pueden etiquetarme en Instagram, en Facebook, para ver si están escuchando la ponencia, para ver sus fotos, sus videos. Yo los voy a estar reposteando y por ahí vamos a conversar un poquito después de la ponencia también. Entonces, para poder hablar de hipo y de hipertiroidismo, primero tenemos que recordar qué es la glándula tiroides. Entonces, la glándula tiroides es esta que está acá, que parece una mariposita. Es una glándula endocrina que se ubica en la región anterior del cuello. Es bilobulada, que quiere decir que acá hay un lóbulo y acá hay otro, por eso parece una mariposita. Pero es una glándula chiquita, usualmente no se palpa y pesa entre 15 a 20 gramos, por ende chiquitita. Algunas veces se puede palpar
y no quiere decir que sea patológico, sobre todo en personas bastante delgadas, que a la hora de extender el cuello se puede palpar fácilmente. Bueno, esta glándula se encarga de producir tanto las hormonas tiroideas como la calcitonina. Entonces, hay que recordar cómo funcionan estas hormonas tiroideas. Y para recordar esto, debemos recordar el eje. La tiroides trabaja con un eje, igual que muchos órganos endocrinos, que es el hipotálamo hipoficiario. Entonces, en el hipotálamo se secreta una hormona que es la TRH, que va a estimular a la glándula pituitaria o la hipófisis a que secrete TSH. La TSH va a ir a la tiroides y va a hacer que ésta produzca T3 y T4 además de calcitonina. Entonces, cuando ya se produce suficiente hormona tiroidea y necesito inhibirla, se va a pasar una señal tanto al hipotálamo como a la hipófisis para que detenga la producción. Ahora, si esto fuese al revés, hay poca hormona tiroidea, la señal es a la inversa, es positiva para que se estimule TRH, se estimule TSH y así se produzcan las hormonas tiroideas. Es un feedback negativo o un feedback positivo, depende de lo que el cuerpo necesite. Ahora, las hormonas tiroideas son dos, la T3 y la T4. Hay una diferencia importante entre ambas, que muchas veces suele ser pregunta de examen, entonces por eso se les he puesto en este cuadrito para que lo tengan bastante simple, bastante claro y para que lo puedan apuntar como un tip para un examen más adelante, sobre todo exámenes de salud, exámenes tipo ENAM, suelen preguntar algunas diferencias entre estas hormonas. En número, si hablamos de cantidad en número, la que más se encuentra es la T4. Eso no quiere decir que no haya T3. Hay T3, pero en menor cantidad que la T4. Ahora, en cuanto a la actividad, la T3 es más activa. ¿Por qué? Porque su vida media es menos de un día, entonces su actividad es más veloz, más frecuente. La T4 dura más tiempo, dura casi hasta una semana, entonces su actividad es lenta. Entonces aquí las principales diferencias. En número, más hay T4, en actividad, más hay T3, y la que menos vida media tiene en el cuerpo es la T3 por su actividad. Entonces hasta ahí 3 diferencias que son para anotar porque suelen venir en los exámenes. Ahora, si hablamos de las hormonas tiroideas, tenemos que hablar de su función. Básicamente se involucran en todo el cuerpo, desde regulación de crecimiento y desarrollo, tanto cerebral como musculoesquelético y óseo, control de temperatura, efecto calorígeno, por eso los pacientes obesos o la gente que no es médico, que no es personal de salud, promociona sus pastillitas de hormonas tiroideas para bajar de peso. Entonces, efecto calorígeno, control de frecuencia cardíaca, efectos sobre el sueño, efectos sobre la motilidad digestiva, efectos sobre el ciclo menstrual, muchos efectos tienen en el organismo que regulan el metabolismo tanto acelerándolo o disminuyéndolo de acuerdo a los requerimientos que uno tenga. Entonces las hormonas tiroideas actúan en todo el organismo, por eso les he puesto acá una personita con todos sus órganos, para que lo recuerden. Y para poder hablar de enfermedades tiroideas, tenemos que tener en cuenta que ya sea un hipotiroidismo o un hipertiroidismo o cualquier otra molestia que el paciente sienta en el cuello, yo tengo que realizar una evaluación de la tiroides. Entonces, primero tengo que evaluar a mi paciente con la anamnesis, historia clínica. ¿Qué antecedentes personales tiene este paciente? ¿Consume algunos fármacos? ¿Ha tenido alguna cirugía? Datos que me puedan orientar a una patología tiroidea. Antecedentes familiares, si tiene mamá, papá, hermanos con enfermedades tiroideas. Y antecedentes de radiación, sobre todo en la zona de pulmonar alta o en el cuello, ¿no? De repente un antecedente de cáncer, ha recibido quimioterapia, radioterapia y ha tenido alguna radiación por ahí. Ahora, pasamos al examen físico. El examen físico cuenta de inspección, palpación y auscultación. Entonces, si hablamos de la inspección, simplemente es observar a nuestro paciente. Supongamos que les llega esta señora. Necesitan lentes o es, mejor dicho, es evidente, sin tocar al paciente, que hay algo ahí en la zona anterior del cuello. No sabemos si es de tiroides, necesariamente, pero es evidente que tiene una masa y que está en la región anterior del cuello. Entonces, a la inspección
Lo primero que hago es, mi paciente ingresa al consultorio, mi paciente ingresa a la emergencia, lo primero que hago es mirarlo de pies a cabeza. Y no solamente para la tiroides, para todo. La inspección, la ectoscopía es el primer paso de la evaluación de un paciente. Luego pasamos a la palpación. La palpación ya en sí de la tiroides puede ser de dos formas. Una forma donde te colocas detrás del paciente y usas el pulpejo de los dedos para palpar si es que hay alguna masa, como que así. Y la otra forma es que tú estás delante del paciente, mirando al paciente, entonces lo vas a agarrar así. Usualmente se usan los pulgares cuando te paras hacia adelante y los pulpejos de los dedos cuando te paras detrás. Y a la auscultación se puede auscultar tanto las carótidas como la región tiroidea, porque en algunas patologías suelen haber soplos. Ahora, pasando al hipotiroidismo como primera patología. Es la primera de la que vamos a hablar. El hipotiroidismo se caracteriza por un déficit de hormonas tiroideas, tanto T3 como T4. Ahora, este déficit bien puede ser orgánico o funcional. ¿A qué me refiero con orgánico? Una causa cerebral, una causa netamente, por así decirlo, algo que se encuentre, que esté generando en el organismo, que yo pueda tocar, que yo pueda palpar o que yo pueda evidenciar. Funcional, simplemente alteración hormonal. Entonces bien puede ser orgánico o puede ser funcional. Cuando yo hablo de un hipotiroidismo primario, secundario o terciario. Primario, básicamente, recordemos el eje: tiroides, hipófisis, hipotálamo. Entonces, cuando yo hablo de primario, cuando la afectación está en la glándula tiroides. Cuando yo hablo de secundario, cuando la afectación está en la hipófisis o hay una afectación de la TSH. Y terciario, cuando hay una afectación del hipotálamo o una alteración en la TRH. Entonces, por eso es un eje y prácticamente va subiendo, ¿no? Primario de la misma glándula, de la tiroides, secundario a nivel de la hipófisis y terciario hipotálamo. Y como yo lo diagnostico, voy a pedir exámenes de laboratorio, solicito sobre todo T4 libre y TSH y voy a encontrar, bueno, en el hipotiroidismo todas las hormonas tiroideas están disminuidas, entonces aquí no va a haber diferencia. Pero ¿cómo yo puedo diferenciar si es primario, secundario y terciario? Ahí me va a servir la TSH. Entonces, en un primario, lo que está afectado es la tiroides. No va a haber tiroides. Como solamente está afectada la tiroides, quiere decir que si no hay tiroides, se va a mandar un estímulo para que mi cerebro, en la hipófisis, en el hipotálamo produzca TRH, que este TRH estimule la TSH y que esta TSH aumente para así aumentar las hormonas tiroideas. Entonces, por ende, voy a tener TSH aumentada y TRH normal o aumentada. Normal, ¿por qué? Porque como hay TSH suficiente o elevada, también se estimula la TRH para que no se produzca. Entonces, T4 bajo, TSH elevada, porque va a intentar subir los niveles de T4, pero no va a poder porque lo que está malogrado acá es la tiroides, malogrado no, sino lo que está afectado es la tiroides, y la TSH va a estar aumentada. Ahora, en el caso secundario, no voy a tener T4, no hay hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque a nivel de hipófisis no hay TSH que se produzca. Entonces, si no tengo el estímulo de la TSH hacia el T4, no voy a producir T4. No porque la tiroides esté afectada, sino porque no hay el estímulo. Y la TRH va a estar aumentada porque como no va a percibir la TSH, recordemos otra vez nuestro eje, como acá va a haber poca TSH, la TRH va a aumentar. Va a aumentar tratando de que esta también aumente. Pero como aquí está el defecto, esto no va a aumentar y por ende tampoco se manda la señal para que haya hormonas tiroideas. Y por último, la terciaria, desde arriba, desde el hipotálamo está afectado, entonces por ende no hay una señal TRH, no hay una señal de TSH y por ende no hay una señal para T4 libre. Usualmente el hipotiroidismo, tanto el hipo como el hipertiroidismo, se da más en mujeres y por eso les pongo esta imagen, porque principalmente afecta más a mujeres y son las que más acuden a la consulta por molestias en la región anterior del cuello o por descarte de patología tiroidea. Ahora, hay una entidad que se llama hipotiroidismo subclínico,
que es cuando el paciente aún no presenta un hipotiroidismo diagnosticado porque su nivel de T4 está bajo, pero el nivel de TSH todavía no se ha elevado para compensar este déficit de T4. Entonces, cuando yo diagnostico a mi paciente que tiene síntomas de hipotiroidismo, que después lo vamos a comentar, con un T4 bajo y un TSH normal, quiere decir que todavía está en una etapa subclínica, que no se ha manifestado a nivel de laboratorio. Bien, en cuanto a la etiología, tenemos, como ya les comenté, para el primario, para el secundario, para el terciario. Dentro de la causa primaria tenemos varias causas. Autoinmune, tiroidectomía, quiere decir que un paciente se le ha sacado la tiroides, por ende no va a producir hormonas tiroideas. Un tratamiento con yodo, sobre todo en pacientes que antes han tenido hipertiroidismo y reciben tratamiento con yodo. Entonces la tiroides de alguna manera se quema y ya no produce las hormonas tiroideas en regular cantidad. Una radiación que no necesariamente tiene que ser en el cuello. Supongamos que un paciente haya tenido antecedentes de cáncer pulmonar a nivel de ápice y ha recibido su quimioterapia, su radioterapia, entonces obviamente se va a irradiar toda esta zona. Y no es que la irradiación solamente vaya para acá, se irradia todo. Entonces esos antecedentes son importantes, como ya les comenté en la anamnesis, y son causas también de hipotiroidismo primario. Y un déficit alimentario, sobre todo en zonas endémicas, que me dan bocio endémico por déficit de yodo, sobre todo, por ejemplo, acá en la sierra. La causa más frecuente es la autoinmune, tiroiditis de Hashimoto. Esa es la causa más frecuente, la primaria, autoinmune, tiroiditis de Hashimoto. Ahora, causas secundarias, sobre todo en mujeres, posparto, etapa posparto, puérperas, síndrome de Sheehan o apoplejía hipofisaria. ¿Qué quiere decir? Una paciente después de dar a luz ha sangrado mucho, el sangrado es tan profuso, no llega sangre al cerebro, la glándula pituitaria no recibe oxígeno, no recibe nutrientes, apoplejía. Se mueren las células que producen o que estimulan la TSH, no hay hormona tiroidea. Secundaria, tumores, por ejemplo acá podemos ver un adenoma, este sería ya un macroadenoma a nivel de la silla turca, evidente en esta imagen. Y traumatismo, ¿no? Que el paciente obviamente, supongamos que tuvo un accidente, un golpe y se fracturó la silla turca, me puede también alterar la glándula hipófisis, que sabemos que se ubica acá, encima de la silla turca. Se fracturó la silla turca, entonces me altera la glándula hipófisis, por ende tengo un hipotiroidismo secundario. Y terciaria también por tumores, ¿no? Un efecto de masa que me comprime la hipófisis y por ende el hipotálamo, un efecto de masa que me comprime el hipotálamo y por ende no hay estímulo de la TRH. Clínica. ¿Cuál es la clínica del hipotiroidismo? Primero quiero que miren esta imagen. Esta es una paciente clásica con hipotiroidismo. Una señora ya mayor, con una facie abotagada, como una mirada inexpresiva, un poquito hinchada, se le ve el cabello medio pajoso, medio seco, gordita, ya se ve que puede tener un poquito de acanthosis nigricans en el cuello. Este es un paciente típico hipotiroideo. Ahora, que se dé más en mujeres no significa que no se pueda ver en varones, ojo. Pero esta es una paciente clásica con hipotiroideo. Aparte de las facies abotagadas, también tenemos caída de cabello, aumento de la somnolencia, uñas quebradizas, la voz empieza a ponerse un poco más ronca, sequedad de la piel, enlentecimiento tanto del habla como de las acciones, empieza a haber una ligera bradiquinesia, las personas se toman un poco más de tiempo cuando conversan para entender lo que le están diciendo, para responder, el habla es un poco más pausada, empiezan a aumentar de peso, empiezan a tener estreñimiento, incluso este estreñimiento podría llegar a días de no hacer deposiciones y complicarse en lo que sería un íleo. Entonces todo eso
es la clínica del hipotiroidismo. Aquí les dejo una tablita en lo que sería ya con frecuencias. El síntoma o signo más frecuente se queda de la piel. También tenemos palidez, enlentecimiento del lenguaje, aumento de peso, ronquera, disminución de la memoria, disminución de los reflejos osteotendinosos, hinchazón, estreñimiento, caída de cabello, somnolencia o cansancio, incluso puede haber hipertensión arterial, trastornos menstruales, ansiedad, bradicardia y ya lo último, poco frecuente, pero también se da, derrame pleural, pericárdico y ascitis. Ahora, el hipotiroidismo tiene principalmente dos complicaciones. La primera, que es el mixedema, y hay que diferenciarlo de la segunda, que es el coma mixedematoso. Cuando hablamos de mixedema, simplemente estamos hablando de que nuestro hipotiroidismo va un poquito más allá y es un poco más severo. Tener mixedema le da severidad al hipotiroidismo. ¿Y qué quiere decir? Que mi paciente tenga un mixedema, que va a haber un depósito de glucosaminoglucanos en la piel, sobre todo en la dermis. Y esto me va a dar alteración de tejidos, tanto puede ser en la piel, como pueden ver acá en la señora, que tiene como un cambio de la pigmentación de la piel, como también en órganos como el hígado, vasos, riñones, no solamente en la piel. Y cuando hablamos ya de un coma mixedematoso, quiere decir que mi hipotiroidismo está tan mal controlado que mi paciente llega con falla multiorgánica, hay un trastorno del sensorio, mis hormonas tiroideas están tan bajas que mi paciente empieza a hacer falla multiorgánica, y este proceso tiene una mortalidad de hasta 20 a 40%. Incluso algunos autores refieren que un poco más. Entonces es importante tener en cuenta. Ahora, ¿cuál es el pronóstico? Usualmente, en los adultos, si tienen un tratamiento adecuado, son asintomáticos. Ahora, hemos hablado básicamente de los adultos, pero también hay hipotiroidismo en niños. En niños y sobre todo el hipotiroidismo congénito, que es muy importante y es una de las causas, o mejor dicho, es una de las patologías que se busca dentro del tamizaje neonatal. Entonces, el diagnóstico precoz es importante, porque de acuerdo a eso, si yo diagnostico que mi paciente tiene hipotiroidismo, le voy a dar su tratamiento, sobre todo en niños. Cuando un paciente hipotiroideo, niño, bebito, recién nacido, sobre todo menor de 2 años, hasta menos de 2 años sobre todo, me puede desarrollar lo que sería cretinismo. No crece, no hay desarrollo cerebral, no hay desarrollo musculoesquelético, mi niño, mi bebito empieza a tener facies abotagadas, miren cómo los dientes no salen adecuadamente, aquí por ejemplo este bebito con la lengua medio protuida. Entonces, por eso es importante que a todo bebé recién nacido se le haga el tamizaje neonatal, que incluye 4 enfermedades, dentro de las cuales una es el hipotiroidismo, para diagnóstico oportuno y tratamiento para evitar todas sus complicaciones. Ahora, ¿cuál es el tratamiento de un hipotiroidismo? Si me faltan hormonas tiroideas, ¿qué voy a hacer? Reponer estas hormonas. Entonces lo que voy a dar es levotiroxina. 50 microgramos al día. Esa es la dosis inicial. Ahora, hay que tener en cuenta que usualmente en pacientes como cardiópatas o ancianos, las necesidades metabólicas de hormonas tiroideas son menores. Entonces yo no voy a iniciar con una dosis de 50 microgramos día, sino la mitad, 25 microgramos día. Y el valor ideal para un paciente, para que esté eutiroideo, es decir, con las hormonas reguladas, es 1.6 microgramos por kilo día. Eso es lo que yo debería darle a mi paciente para que esté regulado. Ahora, si mi paciente es hipotiroideo y me llega en coma mixedematoso, yo no voy a darle levotiroxina vía oral. Lo que voy a hacer es llenarlo de levotiroxina endovenosa, que hay, bueno, acá en el Perú no sé si hay, pero es lo que se recomienda, levotiroxina endovenosa y hidrocortisona 100 miligramos endovenoso para disminuir la respuesta inflamatoria. Ahora, mi paciente recibió su levotiroxina, ya sea un paciente normal, un cardiópata, un anciano, ¿cuándo yo debo reevaluar su perfil tiroideo?
después de 4 a 6 semanas, yo debo fijarme nuevamente un perfil tiroideo y debo solicitarle sobre todo la TSH. Los valores de TSH en un hipotiroideo deberían estar entre 0.5 y 2 miliunidades por litro. Eso es lo adecuado para decir que mi paciente está regulado, aparte de que sus hormonas tiroideas estén dentro de valores normales, ¿no? o que los síntomas empiecen a disminuir. Ahora, hay pacientes, como los ancianos, donde yo puedo ser un poco más permisiva, no necesariamente entre 0.5 a 2, puedo llegar hasta 5 de TSH y es un valor aceptable para pacientes, por ejemplo, ancianos, cardiópatas, y mantenerlos controlados. Eso en cuanto al hipotiroidismo. Bien, ahora pasamos al hipertiroidismo. El hipertiroidismo clínicamente, etiológicamente, es todo lo contrario al hipotiroidismo. Si en el hipo hay poquitas hormonas, en el hiper hay muchas hormonas. Hay un aumento de T3 y T4. Y aquí sí, la causa no es netamente orgánica, más la causa es funcional. La alteración igual. Si es primario, la alteración está en la tiroides. Si es secundario, la alteración está en la hipófisis. Y si es terciario, la alteración está en el hipotálamo. Las hormonas tiroideas están elevadas en los tres. Aquí con esto no lo voy a diferenciar. ¿Qué me fijo? TSH. Entonces, para un primario, T4 elevada, TSH disminuida, porque como hay mucha, me estimula a que la TSH no se produzca, un feedback negativo. Y a su vez la TRH puede estar normal o baja. Si yo hablo de un hipertiroidismo secundario, la TSH es lo que está alterada, entonces se produce mucha TSH y esta mucha TSH hace que se produzca mucha hormona tiroidea. Entonces, como se produce mucha hormona tiroidea, le manda una señal al cerebro para que no se produzca TRH, para que no me estimule la TSH, pero como el problema no es en la vía, sino en la secreción en sí de la TSH, no le hace caso y sigue produciendo y sigue elevando las hormonas. Y ahora, si hablamos ya de un terciario, está elevado desde arriba, se produce mucha TRH, esta mucha TRH me estimula mucha TSH y esta mucha TSH me estimula mucha hormona tiroidea y por ende los tres los encuentro elevados. Igual aquí más frecuente en mujeres que en varones. Ahora, en cuanto a la etiología primaria nuevamente es autoinmune, pero esta vez la enfermedad se llama enfermedad de Graves-Basedow. Ahora, también tenemos el bocio tóxico, que sea neonatal, sobre todo cuando es un recién nacido, hijo de madre hipertiroidea, pueden pasarse las hormonas a través de la sangre, de la placenta y pueden hacer el bebito hipertiroideo también. Y un adenoma tóxico. Secundaria, tumores, nuevamente los adenomas. Ahora, ¿por qué un adenoma me puede dar tanto hipertiroidismo como hipotiroidismo? Porque hay diferentes tipos de adenomas. Hay adenomas que son hipersecretores y hay adenomas que son hiposecretores. Entonces, de acuerdo al adenoma que mi paciente presente, va a ser hiper o hipo. Y a su vez, los adenomas pueden ser de una sola causa, o sea, que me alteren solamente una clase de hormonas, por ejemplo, las hormonas tiroideas, o que me alteren muchas hormonas, por ejemplo, prolactina, hormonas como la FSH, la LH, hormonas tiroideas, en sí. Entonces, eso va a depender en realidad del adenoma y de los exámenes de laboratorio. Entonces, básicamente eso les explico solamente para que sepan que un adenoma me puede dar hipertiroidismo como hipotiroidismo. Ahora, secundario, resistencia hipofisiaria a las hormonas. La hipófisis no capta que hay hormonas tiroideas abundantes en sangre, entonces por ende no actúa como si hubiesen poquitas y sigue produciendo TSH. Y la terciaria, igual, tumores, efecto de masa, que me pueda generar una alteración en la parte de la producción de las hormonas tiroideas. Ahora, aquí en la enfermedad de Graves-Basedow, que es la principal de la que vamos a hablar, porque es la causa más frecuente de hipertiroidismo, hay una triada clínica clásica, que se caracteriza por exoftalmos, como pueden ver, el mixedema pretibial y el bocio difuso. Esta es la triada clásica, lo que se pregunta en los exámenes y lo que deberían recordar
porque usualmente con esa cara que he puesto aquí de la señora es como te llega el paciente. Un exoftalmos notorio, un bocio difuso y ya cuando le revisas las piernas, el mixedema pretibial. Ahora, ¿por qué es importante el exoftalmos? Incluso la Asociación Americana de Tiroides te pone una escala donde puedes estar desde sin signos ni síntomas hasta pérdida de la visión. Empieza a haber un incremento de la grasa retroauricular que va a hacer la proptosis de los ojos y los músculos incluso retroorbitales empiezan a hipertrofiarse, entonces eso también va a empujar los ojos hacia afuera. Entonces puedo estar desde un paciente sin signos ni síntomas que tiene una visión normal y que poco a poco, por la propia enfermedad, va a ir haciendo que haya una proptosis ocular y afectación de los músculos, y como esta parte del ojo no va a estar, por así decirlo, rodeada por el párpado, porque se sale el ojito, entonces el párpado no va a llegar a cerrar lo que es el ojito, empieza a haber menos lubricación del ojo que puede darme un compromiso corneal e incluso hasta la pérdida de la visión y afectación del nervio óptico. Entonces es una cosa severa, no es una cosa así nomás que hay que pasarlo por alto. Y si tú ves a un paciente así, definitivamente el primer examen que tienes que solicitar o lo que deberías sospechar es patología tiroidea. Otros síntomas asociados al hipertiroidismo, insomnio. A diferencia del hipotiroidismo donde no podías dormir, donde dormías mucho, aquí no puedes dormir. Hay hiperdefecación. No quiere decir que tengas diarrea. Diarrea es una alteración en la consistencia de las heces. Lo único que va a hacer es que vas a ir al baño más veces. Si usualmente vas al baño una vez al día, 2 veces al día, aquí vas al baño 4, 5, 6, 7 veces al día. No es que estés con diarrea, sino que vas más frecuentemente al baño. A eso se refiere con hiperdefecación. Aparte hay una pérdida de peso, irritabilidad, ansiedad, sudoración excesiva, el paciente empieza a tener palpitaciones, taquicardias, siente que el corazón se le sale del pecho, otras manifestaciones clínicas contrarias a lo que es el hipotiroidismo. ¿Cuál es el tratamiento? Aquí tenemos varios tipos de tratamiento. En cuanto al tratamiento sintomático, ¿qué quiere decir? No voy a regular las hormonas tiroideas, simplemente voy a hacer que mi paciente reduzca sus síntomas. Es decir, tiene palpitaciones, tiene taquicardia, sudoración, le doy un agente que me controle eso. Por ejemplo, ansiolíticos que me van a mantener al paciente más tranquilo, más calmado, no se va a irritar, no se va a estresar. Le doy un agente como el propranolol que me va a controlar taquicardias, que me va a controlar palpitaciones. Ojo que el propranolol no se puede dar o está contraindicado en pacientes asmáticos porque me genera más broncoconstricción, pero son agentes muy usados en el tratamiento sintomático del hipertiroidismo. Ahora, ya hablando en sí de los antitiroideos, es decir, los que me van a evitar la síntesis de hormona tiroidea, tenemos dos principalmente, el metimazol, que es el de elección, y el propiltiuracilo, que sobre todo se usa en gestantes. ¿Por qué? Porque no atraviesa la barrera placentaria tanto como los otros. Atraviesa, pero de todos los que existen para tratar un hipertiroidismo, es el que mejor perfil tiene en cuanto a lo que atraviesa la barrera placentaria. Bueno, el metimazol se da en una dosis de 30 a 60 miligramos al día, el propiltiuracilo de 300 a 600 miligramos al día, y luego igual, control posterior de 3 a 4 semanas, se va reduciendo la dosis. No quiere decir que mi paciente se va a quedar con esta dosis, esta simplemente es una dosis de ataque para que los síntomas del hipertiroidismo reduzcan. Ahora, hay otra clase de tratamientos, por ejemplo, tratamiento quirúrgico, que puede ser total, o sea, le saco toda la glándula tiroides, o subtotal, le dejo un pedacito de la glándula tiroides. Ahora, ¿qué pasa con este tratamiento total? Empecemos con el total. Yo le saco la glándula tiroides y recordemos que detrás de la glándula tiroides tenemos a la paratiroides. Entonces, mi paciente, aparte de que va a necesitar hormona tiroidea de por vida, porque le estoy sacando la glándula tiroides y de un hipertiroidismo lo voy a llevar a un hipotiroidismo, también va a necesitar otras hormonas, como calcio y demás que me dan la glándula tiroides y la paratiroides.
Ahora, en el quirúrgico subtotal, quiere decir que yo voy a dejar un remanente de glándula tiroides. ¿Pero qué se ha visto? Que si mi paciente se le saca la glándula tiroides y le dejo menos de 4 gramos, mi paciente de todas maneras va a ir a un hipotiroidismo. Y si a mi paciente le saco la glándula tiroides y le dejo más de 10 gramos de glándula, mi paciente puede retornar a tener un hipertiroidismo. Y bueno, el otro tratamiento ya es el radioisotópico con yodo, que le doy radiaciones directas a la glándula tiroides y de alguna manera la voy a quemar y la voy a llevar también a lo que sería un hipotiroidismo. ¿Qué es mejor tratar? ¿Un hipertiroidismo o un hipertiroidismo? Un hipotiroidismo, porque mi paciente no tiene hormonas, le voy a suplir todo lo que le falta. Entonces, por eso, estos tratamientos que ya son definitivos, como el quirúrgico o el radioisotópico, lo que buscan es llevar a mi paciente hacia un hipotiroidismo. Entonces, ¿cómo yo escojo qué tratamiento le voy a dar? Básicamente, el tratamiento médico, si mi paciente tiene un inicio reciente de enfermedad, si no tiene bocio o el bocio es pequeño, y si tiene buenas posibilidades de asistir a su control. Y cada mes yo lo controlo, veo cómo están sus hormonas y mi paciente viene a la consulta y no es que se va a descuidar. Ahora, tratamiento quirúrgico y radioisotópico, como son definitivos, básicamente tienen las mismas indicaciones. El bocio es muy grande, tiene muchas complicaciones, es un tratamiento que es un paciente que a la larga no me va a seguir el tratamiento médico y voy a tener mucho fracaso. Entonces a largo plazo me conviene mejor una cirugía, me conviene mejor un tratamiento con yodo. Y bueno, como indicación de tratamiento definitivo, ¿no? Y bueno, este tema, que es el tercero de las tiroiditis, no está incluido en lo que me pidieron que les exponga, pero les quería dar como un plus a ustedes que se están conectando para que puedan ver de una manera muy didáctica, por así decirlo, lo que son las tiroiditis, solamente un poquito de clínica y datos específicos que les van a ayudar a sacar el diagnóstico, sobre todo en las preguntas de examen. Más que nada para eso, para que puedan diferenciar qué tipo de tiroiditis hay y cuando yo digo si es dolorosa o si no es no dolorosa y cómo yo puedo llegar a un diagnóstico rápido y básicamente porque suelen ser preguntas de examen. Entonces, hablando de tiroiditis, las podemos dividir en tiroiditis dolorosas y tiroiditis no dolorosas. Dentro de las dolorosas tenemos 3, una infecciosa, una traumática y la tiroiditis de Kervain. Cuando yo hablo de una infecciosa, tengo que ver o buscar en mi paciente el antecedente de flegosis, de que haya un aumento de temperatura, incluso mi paciente puede presentar abscesos. Entonces, eso es lo que me va a determinar si es una tiroiditis infecciosa. Dolor a la palpación, que esté caliente, que esté rojo, que esté eritematoso, aumento de temperatura en el paciente y abscesos. Cuando yo pienso o sospecho en una traumática, cuando mi paciente ha tenido un antecedente de traumatismo. Y una tiroiditis de Kervain la sospecho sobre todo cuando mi paciente ha tenido una infección viral previa. Básicamente eso es lo que me da el diagnóstico. Antecedente de traumatismo, antecedente de infección viral previa o si mi paciente ha hecho fiebre, si está caliente, si está rojo. Eso en cuanto a las dolorosas. Y en cuanto a las indoloras, tenemos 3. La posparto, lógicamente una paciente puérpera posparto. La de Hashimoto, que ya la hemos visto, que me da hipotiroidismo. Y la de Riedel. La de Riedel usualmente a la palpación es una tiroiditis, me da una tiroides de un aspecto muy duro, fibroso, se siente como acartonado. Entonces básicamente ese es el diagnóstico diferencial, por así decirlo. Y bueno, espero que les haya servido. Aquí tienen la bibliografía, la pueden revisar. Y para todos nos podemos conectar, ya saben, en Instagram, en Facebook, me pueden buscar, este es mi perfil, me etiquetan en sus fotos, ya saben que yo las comparto, que me gusta verlos, que podemos conversar por ahí. Y bueno, muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado, he tratado de hacerlo bastante conciso, bastante didáctico y no sé si tienen alguna pregunta, me escriben para responderlas.
No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Qué prueba me confirma el diagnóstico de hipotiroidismo secundario? La TSH. Porque acuérdense que en el hipotiroidismo, ya sea primario, secundario o terciario, todas las hormonas tiroideas van a estar disminuidas. Y como yo lo diferencio, me fijo en la TSH. Igual, si me paso al hipertiroidismo, en la primaria, secundaria y terciaria, las hormonas tiroideas están altas. ¿Qué me va a diferenciar? La TSH. Entonces, tanto si es hipotiroidismo o si es hipertiroidismo, el diagnóstico definitivo me lo da los valores de TSH. El propil tiuracilo, ¿por cuánto tiempo se dan gestantes con hipertiroidismo? Todo lo que dure el embarazo. Una vez que dura el embarazo, la paciente da luz, se cambia a metimazol. El tratamiento es el mismo, o sea, no cambia. La dosis es de 300 a 600 microgramos al día y le voy reduciendo la dosis de acuerdo a cómo progresan los valores de mi paciente en su hoja de laboratorio, en sus análisis de laboratorio. ¿Qué tratamiento se le daría a un paciente cuyos análisis arrojan diagnóstico de hipertiroidismo, pero todos los síntomas y signos son de hipotiroidismo? Para empezar, aquí lo que yo haría sería repetirle el examen de laboratorio porque estamos viendo que los síntomas de hipotiroidismo y de hipertiroidismo son todo lo contrario. En uno me da somnolencia, en otro me da insomnio, en uno me da hiperdefecación, en otro me da estreñimiento. Entonces, si la clínica en mi paciente me da un hipotiroidismo, y el examen de laboratorio me da un hipertiroidismo, yo sospecharía de que el examen de laboratorio se ha equivocado y tendría que corroborarlo pidiéndole una nueva prueba, porque lo que manda, acuérdense, es el paciente. El tratamiento del hipotiroidismo es levotiroxina. En pacientes embarazadas se puede dar levotiroxina porque la levotiroxina es una hormona que todos tenemos en el cuerpo, estés embarazada o no estés embarazada. Entonces lo único que tienes que hacer es darle levotiroxina. Se empieza con una dosis de 50 microgramos. Incluso en las pacientes embarazadas podría ser un poco más porque por el propio embarazo la fisiología hace que se requieran más hormonas tiroideas. Entonces tienes que regularle la dosis de acuerdo a los requerimientos que presente la paciente. Se empieza con 50 microgramos al día y se va regulando la dosis. ¿Cuál es el tratamiento en el hipotiroidismo subclínico? El mismo que un tratamiento en el hipotiroidismo ya diagnosticado, porque a la larga esa TSH que está normal se va a elevar y te va a dar un hipotiroidismo clínico. ¿Cuál es la prueba que se realiza a los niños? Creo que te refieres a lo que comenté del tamizaje neonatal. Es una prueba que se le hace a todo recién nacido, que incluye descarte de 4 patologías, de entre las cuales está el hipotiroidismo, que se saca una gotita de sangre de la planta del pie, se coloca en un papel filtro dentro de los 4 cuadraditos que me van a determinar las 4 enfermedades, se manda a analizar y te dice si tiene o no tiene esa enfermedad. Ahora, obviamente el diagnóstico es importante precoz porque sabemos que la complicación más frecuente del hipotiroidismo congénito o en niños es el cretinismo. Acá hay una pregunta muy interesante. Una pregunta, mi abuelito de hipotiroidismo tiene hipotiroidismo y aparte vitiligo. Mi pregunta es si se relacionan o si el hipotiroidismo puede causar vitiligo. Se relacionan en cuanto a que los dos son enfermedades autoinmunes. Sabemos que la causa más frecuente de hipotiroidismo es la tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune, y el vitiligo también es una enfermedad autoinmune. Entonces, así es como se relacionan. Usualmente, cuando yo tengo un paciente con hipotiroidismo, debo sospechar
o debo descartar que pueda tener una enfermedad autoinmune asociada. Sí, sí se puede suceder. Es posible que un paciente debute con hipotiroidismo al ser tratado por hipertiroidismo de manera farmacológica. No puedes debutar con hipotiroidismo si ya te diagnosticaron hipertiroidismo. Lo que sí puedes hacer es que tu hipertiroidismo se vaya a un hipotiroidismo. Farmacológicamente sí, si el fármaco no está controlado, si tú le das una dosis a tu paciente y tu paciente se toma la dosis que le da la gana o no se controla adecuadamente, obviamente si los niveles en sangre aumentan y disminuyen las TSH, la T3, T4, sí te puede dar un hipotiroidismo. Ahora, que te dé este hipotiroidismo de manera farmacológica es reversible, porque acuérdense que las causas, el tratamiento definitivo para un hipertiroidismo solamente es el quirúrgico o con yodo. En una gestante con hipotiroidismo también se suministra levotiroxina. Sí, se suministra levotiroxina. No pasa nada, la levotiroxina es una hormona que todos tenemos en el cuerpo. O sea, la levotiroxina es darle T4. Todos tenemos T4 en el cuerpo, estés embarazada o no estés embarazada. Lo único que ese levotiroxina es porque la levotiroxina en vez de estar hacia la derecha está hacia la izquierda. Entonces en el cuerpo se hace todo un mecanismo de farmacocinética, farmacodinamia para que esa levo se salga y se convierte en una T4 común y corriente. ¿Cómo está la presión arterial en ambos casos? Usualmente en el hipotiroidismo suele haber hipertensión y lo que hay en el hipertiroidismo es más una taquicardia, palpitaciones, incluso pueden haber arritmias. ¿Cuál es la prueba que se realiza en los niños para obtener un diagnóstico precoz? Ya lo repetí, el diagnóstico precoz se hace con tamizaje neonatal a todos los niños recién nacidos, aparte de las vacunas de hepatitis y de tuberculosis, lo que se les hace es el tamizaje neonatal. Si no tienen tamizaje, no salen del hospital y no se van de alta. Por ejemplo, esas personas que quieren bajar de peso y empiezan a tomar sus pastillitas adelgazantes de hormonas tiroideas de levotiroxina, podrían llegar hasta un hipertiroidismo solamente por tomar mal sin indicaciones las pastillas mágicas. Si el hipertiroidismo es provocado, el tratamiento sería igual, depende de la causa. Si es por estas pastillas mágicas, simplemente te quitas las pastillas y ya está, porque no es que tu tiroides esté malograda, simplemente es que estás consumiendo más hormonas de las que deberías. Una persona con diagnóstico de hipertiroidismo con tratamiento activo puede tener clínica de hipotiroidismo con el tiempo. Sí, y básicamente es lo que se busca con el tratamiento de un hipertiroidismo, llevar de tu paciente de hiper a hipo, es lo que se busca y es lo que mayormente es más fácil de tratar. La prueba de recién nacidos es tamizaje neonatal, así se llama, tamizaje neonatal. ¿En qué caso se da a una persona con hipertiroidismo tratamiento sintomático o con antitiroideos? Bueno, el antitiroideo tienes que darle porque tu diagnóstico es hipertiroidismo. Ahora, hay pacientes que a pesar del tratamiento para hipertiroidismo no controlan, sobre todo al inicio, los síntomas como son la taquicardia, las palpitaciones, la ansiedad. Y en esos pacientes se puede utilizar coadyuvantes como lo son el propranolol para las taquicardias, las palpitaciones y ansiolíticos que les van a ayudar a estar más tranquilos. No es que si le doy uno no le doy el otro, les puedo dar los dos al mismo tiempo, como que se potencia.
El tratamiento para una paciente embarazada con hipertiroidismo es el propiltiuracilo. Una vez que la paciente dio a luz, asiste a su control con el endocrinólogo o con el médico que le esté tratando y se le cambia de propiltiuracilo a metimazol. Al consumir propranolol no traería consigo alteraciones cardíacas. Bueno, si vas a ir a la farmacia y te vas a automedicar, definitivamente sí, pero si te lo receta un médico que sabe cuáles son los efectos adversos, cuáles son los efectos secundarios y qué va a causar en tu cuerpo y por qué te lo está recetando, no creo que sea tan mal. ¿Alguna pregunta, chicos? Y ya para volver a repetir, ya que es una pregunta que se repite mucho, el tamizaje neonatal es una prueba que se realiza a todos los bebitos. Nacen, hay alojamiento conjunto, se le da el bebito a la mamá, se quedan en alojamiento conjunto, la mamá se queda en observación también para después del parto, a ver cómo evoluciona, si es cesárea más tiempo que una de parto vaginal. Y así como se controla a la mamá, al bebito se le controla y se le hacen varios exámenes. Se le pide de acuerdo a lo que presente electrolitos, glucosa, grupo y factor, etc, etc, etc. Dentro de esos exámenes está el tamizaje neonatal. El tamizaje neonatal, así se llama el examen, es una prueba muy sencilla donde coges el piecito del bebé. Esperen, les voy a poner la diapositiva para que lo vean. Aquí lo tengo. Ya, coges el piecito del bebé y aquí en el talón vas a pincharle. Va a salir una gotita de sangre y lo que va a hacer esa gotita de sangre la vas a llenar en los 4 circulitos que tiene tu hojita, que es un papel especial para hacer el examen. Esa hojita se va al laboratorio y una vez que regresa te va a salir tu bebito tiene tal enfermedad, no tiene tal enfermedad, solamente es sí o no, positivo o negativo. ¿Qué enfermedades detecta? Son 4 principalmente: hiperplasia suprarrenal congénita, hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria y galactosemia. Principalmente esas. ¿Hay más? Sí, hay más, pero esas son las que se hacen acá en el Perú y esas son las 4 que más frecuentes. Hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita. Pregunta de examen, apúntenlo, lo voy a volver a repetir. Hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita. Esas 4 enfermedades me detecta esta prueba que se llama tamizaje neonatal y dentro de las cuales yo les estoy comentando del hipotiroidismo congénito porque es el tema que estamos revisando hoy día. La causa más frecuente del hipertiroidismo es la enfermedad de Graves-Basedow. ¿Qué es el síndrome de Sheehan? Puede comentar de nuevo. El síndrome de Sheehan es lo que se conoce como apoplejía apofisiaria. ¿Qué quiere decir? Que una paciente puérpera después de dar a luz ha sangrado mucho. Como ha sangrado mucho, no llega sangre al cerebro, sobre todo a la hipófisis. Entonces, esta hipófisis no tiene irrigación, no tiene oxígeno, no tiene nutrientes y por ende, lastimosamente, justo las células que me producen TSH mueren, se hace necrosis de esa parte. Entonces, así yo tengo una apoplejía hipofisiaria o síndrome de Sheehan y por ende no hay hormonas tiroideas y hay un hipotiroidismo. Y bueno, chicos, creo que ya podemos concluir ahí con las preguntas. Se han repetido varias. Espero que les haya gustado.
Espero que se haya entendido, que haya sido útil para ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, recuerden que me pueden escribir. Ya saben dónde me encuentran, en Instagram, en Facebook. Y nada, básicamente eso. No olviden que tienen su post-test. Y mañana hay una charla de colecistitis y apendicitis que también voy a dictar a las 5 de la tarde. Están todos invitados. Ojalá se puedan conectar. Muchas gracias. Chao, chicos.